Muy bien. Nos hemos enfocado en tres preguntas, o les he pedido más bien a los que comparten que se enfoquen en tres preguntas para este año. Y de esa manera tú puedas aprender y puedas en un momento dado tener una idea muy sistemática de por qué somos cristianos. ¿Quién me dice cuáles son las tres preguntas? Levante la mano. A ver, Juan Carlos, una. Muy bien. Sí, ya sé que está ahí, ¿no? El clásico tramposo. Sí, Jorge. Muy bien. Y allá atrás, ¿qué hizo Jesús? Miren, a veces parece muy simple, pero el tener una cosa simple, por ejemplo, la frase, ¿qué hizo Jesús? ¿No? Te permite poder aprender con mayor facilidad. Para los que comparten este año y el año que entra, no cambien las preguntas. Escúchenme tantito, dejen los ventiladores que suenen. No cambien las preguntas, porque si una misma pregunta, en este caso 3, las vemos cada domingo por más o menos 50 domingos, o tal vez menos, vamos a hablar 40 domingos, yo te aseguro que al término de los 40 domingos te la sabes de memoria. Y entonces será más fácil poder aprender lo que en esa frase se te está preguntando. ¿Qué hizo Jesús? ¿No? Así. Hoy quiero enfocarme en la parte de quién es Jesús, porque creo que el capítulo 23 se presta para ello. Gracias a Dios, porque por casi ya un año hemos podido estudiar el libro de Lucas y hoy podríamos empezar a hacer ya como una reseña. ¿Le bajamos tantito el volumen? Podríamos empezar a hacer ya una reseña acerca de la persona de Jesús. Pero quiero que entiendas esto, mira. Dependiendo de quién sea Jesús para ti, así te vas a relacionar con Él. Otra vez, dependiendo de quién sea Jesús para ti, así te vas a relacionar con Él. ¿Ok? Esa pregunta tú debes tratar de responderla, no solo hoy, sino de ser posible todos los días. ¿Sabes por qué? Porque en serio, tu vida diaria va a depender de eso. Hay personas que nuestro conocimiento de Jesús es muy teórico, es decir, sabemos la Biblia. Sabemos que Jesús fue a la cruz. Sabemos que Jesús nació de una mujer que era virgen. Sabemos que Jesús echó fuera un demonio o una legión de demonios, ¿no? De una persona. Pero sabemos, mas no creemos algo así en nuestra vida porque no nos ha pasado. Y entonces el conocimiento teórico no implica que realmente impacte mi vida. No implica. ¿Cuántos de ustedes fueron a la primaria? Levante su mano, sin pena. No los voy a hacer examen, nada más díganme si fue. Arriba su mano, arriba. ¿Cuántos aprendieron el sistema métrico decimal? Bien. La medida más pequeña que nosotros llegamos a usar, ¿no? Sería el centímetro, así muy común. Y del centímetro nos vamos al metro, ¿no? Pero de repente, hace rato estábamos platicando un poquito de béisbol y me dice Juan Carlos, la distancia entre el montículo y el ¿qué? Y el home, gracias, es de 70 pies. 60 pies. Y mi cabeza lo primero que piensa es, no sé qué es el pie. Pa' punto, o sea, no me acuerdo qué es un pie. Y se para el ingeniero que está por acá, ¿no? Y empieza, una pulgada tiene 3.15, sabe qué, 14, 16.65, 68, 24 por 2. ¿No? Y yo, ¿qué te pasa, maestro? ¿No? Y luego un pie tiene 5 dedos.
y ya hace la conversión. Y al final nunca supe cuántos metros eran, pero bueno, no importa. Lo que quiero decirte es que cuando tienes un conocimiento teórico que no impacta tu vida, no te sirve, no te es útil, la verdad es que no es nada. No es nada. Ayer estaba viendo una publicación que decía cuerpos geométricos y el triángulo, 3 ángulos de tantos grados, ¿no? Dependiendo del triángulo. El cuadrado, 4 ángulos de 90. Sí me lo sé. Y luego el otro, no sé de cuántos. Y decía, no, pues está padre. Ojalá algún día me sirva para algo porque no entiendo. Pero ahora te lo voy a poner a ti para que me entiendas. ¿De qué te sirve saber que Jesús sacó una legión de demonios de una persona? A ti, escúchame, a ti no te ha sacado ningún demonio. ¿No? Y tal vez ni siquiera creas que tienes una influencia demoníaca. Y claro que sabes que Jesús lo puede hacer. Pero si tienes un hábito, un mal hábito o un vicio, probablemente es un demonio. O si te deprimes con mucha facilidad, probablemente es un demonio. O si te gusta decir mentiras, probablemente es la influencia de un demonio. ¿De qué te sirve saber que le sacó una legión de demonios si tú sigues oprimido, si tú sigues engañado? O si tú sigues siendo manipulado por el demonio. O peor aún, ni siquiera crees que existe el demonio, ni que tenga nada que ver contigo. Por eso decía yo hace un momento, dependiendo de quién sea Jesús para ti, así te vas a relacionar con Él. ¿Sí quedó claro? Dígale al que está a su lado, ¿te quedó claro o no? No, pero no se lo diga con cariño, dígaselo en ese tono que yo le dije. A ver si es cierto que entendieron. Díganmelo a mí en el mismo tono. Bueno, parece que sí les quedó claro. Vamos a leer. El capítulo es un poquito largo, así es que, por favor, vamos a leer con mucha atención. Vamos a escuchar, si es que no traes tu Biblia, también con mucha atención. Y si la estás buscando en tu celular, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, para que de preferencia lo busques en esa versión. Si traes tu Biblia impresa, adelante, puede variar un poquito, pero no hay mucho problema. Capítulo 23, verso 1. Entonces, todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó, ¿tú lo has dicho? Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, pues no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían. Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. En ese momento, el gobernador dijo, ¿es Galileo? Preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato inmediatamente lo mandó a Herodes Antipas porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron ahí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta.
Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogarán a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros 2 criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados sortearon su ropa, tiraron los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían: que se salve a sí mismo, si en verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgado junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo cual Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya alrededor del mediodía ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era un hombre del Concilio Supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca.
Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Bien. ¿Quién es Jesús? Como les dije, hoy nos vamos a centrar en esto. Había gente ahí que había visto a Jesús hacer milagros, había gente que había visto a Jesús hacer liberaciones, había escuchado sus enseñanzas, pero la gente se dividía entre los que le creían y le seguían y los que no le creían y por ende no le seguían. Quienes inclusive se sintieron ofendidos por lo que Jesús hacía y enseñaba, tal vez los religiosos, ¿verdad? Los maestros, los fariseos, saduceos, etcétera. Y había gente que tal vez, me atrevo solamente a suponer, había sido testigo, había sido beneficiario de algunos de los milagros o enseñanzas de Jesús, pero ese día, por diversas razones, no estaba en defensa de Jesús. Había mucha gente ese día. Y, ojo, dije al principio, dependiendo de quién sea Jesús para ti, así te vas a relacionar con Él. Esa gente ese día tuvo la oportunidad de tomar una decisión. ¿Quién es Jesús para mí? Si le creo, voy siguiendo, voy triste, voy adolorido, voy compungido. Y cuando todo termina, dice, me quedo desde muy lejos viendo. Había gente, ¿no?, que estuvo gritando desde el principio, mátalo, mátalo. Había gente que hacía acusaciones, inclusive algunas falsas, ¿verdad? No está escrito en este evangelio, pero acusaban a Jesús de que él dijo, tiren este templo, refiriéndose al templo que estaba en la ciudad, y yo lo reconstruiré en 3 días, cuando él hablaba de su propio cuerpo, ¿verdad? Había gente que estaba tomando la decisión de, ¿quién es Jesús para mí? Piénsalo por un momento para ti. ¿Quién es? Y vamos a ir rápido a ver algunas diapositivas. ¿Listo, José? Ponme la que sigue. Quiero que veas esto conmigo. Primera diapositiva. En este capítulo se cumplen algunas profecías que les llamamos mesiánicas. Profecías que tienen que ver con Jesús como el Mesías. Y describí solo algunas de ellas, las que están en este capítulo, pero según algunos estudiosos puede haber más de 300 profecías que Jesús cumple, y lo vamos a mencionar más tarde. Uno dice, calla ante sus enemigos. Estaba Herodes, pregunta y pregunta, y Jesús, la multitud grita y grita, acusa y Jesús, Isaías 53:7, enmudeció y no abrió su boca. Pongo ahí las citas de la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no las voy a comentar ya más, ustedes las pueden checar después. Dice, testigos falsos en su juicio, lo acabo de mencionar, ¿verdad? Pero testigos falsos, por ejemplo, aquí decían, Jesús enseña que no pagues impuestos, y no hay una enseñanza como tal. Lo más cercano fue, den a César lo que es de César, hablando de una moneda y precisamente acerca de una pregunta de impuestos, y den a Dios lo que es de Dios. Pero la acusación es falsa. Y ahora dice Salmo 27 y del cumplimiento más claro en Mateo 26. La que sigue, hijo, por favor. Isaías 53 habla del sufrimiento de Jesús. No lo voy a leer hoy, pero por favor, ojo, no hay un capítulo más claro en toda la Biblia de lo que Jesús sufrió, padeció, pero que esté escrito como profecía, es decir, escrito en el Antiguo Testamento. No hay un capítulo más claro que Isaías capítulo 53. Si me lo permites, mírame tantito, yo te sugiero que no solo lo leas, sino que te lo aprendas. ¿Qué dije? Dísele al que está a tu lado. Si te cayó el 20, dile, ya entendí.
Bueno. La que sigue. Sufrió por nosotros. Miren, hay unas películas excelentes acerca de la vida de Jesús. Y digo excelentes por esta cuestión visual, ¿verdad? De que ves al artista sangrando, la corona sobre su cabeza, sus ojos a medio desfallecer, pareciera que la cruz es tan pesada que de veras lo va a aplastar, los latigazos en su espalda. Yo recuerdo un estudio que a mí me dieron, recién llegaba yo al cristianismo, y el pastor en ese entonces, el que fuera mi primer pastor personal, el pastor se me fue su nombre, Geminiano Martínez Angulo, que nos enseñaba a los jovencitos, así como ahora Jonás y su esposita lo hacen con los jovencitos, y nos explicó en un estudio de estudiantes de prepa y de la universidad, cómo fue el sufrimiento. Y nos decía, y el látigo con el que lo golpearon tenía 7 cuerdas, y cada cuerda en la punta tenía una punta de metal afilado. Así es que cada vez que lo golpeaban, había 7 heridas en su espalda. Y la ley decía que había que dar 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes. A ver, multiplíquenme 39 por 7. Rápido. Ingenieros. ¿Qué? Gracias. 236. 276. Mírame tantito. 276 heridas. Ahora, lo decimos así y todos nos ponemos a pensar, sastre. Pero te digo que es lo impresionante, que esas se tocaban a ti y no te las dieron. Ahora dímelo tú para que yo sienta lo mismo. ¿Sí me explico? Cuando dice sufrimiento por nosotros, a eso se refiere. Nos tocaba no solo los latigazos, nos tocaba el juicio, nos tocaba ser condenados y nos tocaba ser muertos. Porque la paga del pecado es, y el regalo de Dios es en Cristo Jesús. ¿Vale? Vamos a la que sigue, por favor, hijo. También en este capítulo vemos algo que tal vez sea insignificante, pero que está profetizado en el Salmo 22. Dice, echaron suerte sobre sus vestidos. Echaron suerte sobre sus vestidos. Lo dice el Salmo, se cumple en este día. Y yo pregunto, pues ¿de qué le serviría la ropa de alguien que está ensangrentada? Si no es solo por hacer escarnio. No obstante, estuve buscando, porque sé que está ahí arriba. Tengo un libro que habla de las probabilidades, ¿no? De qué probabilidad hay de que en una persona se cumpla una profecía, 2 profecías, 5 profecías, 300 profecías. Y el número, yo me acuerdo que es estratosférico, nada más que no encontré mi librito. Pero si nada más lo piensas en función de eso, ¿qué probabilidades hay de que una persona que está muriendo echen suerte sobre su ropa? Tengo 63 años de vida y yo no he visto que se echen suertes, volados, para que me entiendas, por la ropa de un muerto. Digo, he visto que se la reparten. He visto que le regalan, ¿no? He visto que hasta se puede vender, pero que echen volados. No sé, si un día me muero pueden echar volados por mi camisa, si es que les gusta. Y si es que les queda, ¿no? Porque no te queda, hijo, no te queda. No, perdóname. Bien, la que sigue. También dice el capítulo, se burlaban de él. ¿Sí se acuerdan quién se burlaba de Jesús? A ver, levante la mano. En este capítulo, levante la mano. ¿Quién se burló de Jesús en este capítulo? Los soldados, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién? No cuándo, ¿quién? Ok, uno de los criminales se burló de él y le dijo, si eres el Mesías, sálvate a ti. ¿Quién más se burló de él? ¿Qué? No lo escucho. Sí, también los sacerdotes. Bien,
¿Quién más? A ver, vamos a esperar tantito que termine Juan Carlos porque se me distraen con eso. Los gobernantes. Bien, ¿quién exactamente? Ahí lo dice. Herodes. Miren, uno de los sistemas de estudio que se llama sistema inductivo, hacen preguntas directas cuya respuesta es directa, ¿no? Y en este caso la respuesta es, ¿se burló de Jesús? Herodes. ¿Se burló de Jesús? Los soldados romanos. ¿Se burló de Jesús? El criminal, ¿no? Uno de los dos. ¿Mande? Sí, exacto, el que estaba con Jesús en la cruz. Ojo, ¿sabes cómo? Bueno, tenemos que aprender a leer, muchachos. De veras. Porque en la lectura están las respuestas. Créanme. Pero bueno, vamos al punto. ¿Quién se burlaba? Estaba también profetizado que se iban a burlar de Jesús. Otra vez, Salmo 22. También está profetizado que iba a tener sed. En el mismo Salmo 22 dice que tuvo sed. Y no le dieron de beber agua, ni una coca, ni nada que se le parezca. Dice que le dieron vinagre. Vale, bien. Una más. Esta dice, fue enterrado con los ricos. José de Arimatea se lo lleva a una tumba nueva, y quienes explican y saben hacer comentarios de históricos, culturales de la Biblia, ¿no? Explican que una tumba nueva era solamente para un rico, una tumba que está tallada en la roca es solamente para un rico, y así sucesivamente. Pero estaba profetizado en Isaías 53 que su muerte sería con criminales, pero su entierro con los príncipes. Otra vez, hay otra profecía que se cumple en la persona de Jesús, Isaías 53, la que sigue. Y aquí me voy a detener tantito. Había un hombre en especial, un hombre que recibió la orden de ejecutar toda esta sentencia. Un hombre que estaba encargado de ordenarle a los otros soldados lo que tenían que hacer. Golpéenlo. Lo que tenían que hacer, que cargue la cruz. Lo que tenían que hacer, agarren a uno que la cargue. Lo que tenían que hacer, clávenlo. Lo que tenían que hacer, pónganlo o exhíbanlo. Y lo que tenían que hacer en un momento dado, dejar que se muriera. Ese hombre era el encargado de todo eso. Cuando llega el momento, él tiene que tomar una decisión. ¿Quién es Jesús? Muy probablemente, cuando estaba crucificado, este hombre también se burló de Jesús. No lo dice literal, pero lo podemos contar entre los soldados que se burlaban de él. Cuando sucede su muerte y todo lo que en ese proceso pasa, se oscurece el sol o se cubre el sol por horas, Jesús muere. Otros evangelios dicen, truena el cielo, ¿no? Este hombre dice, verdaderamente este hombre era inocente. Otro evangelio dice, este era justo. Y otro más dice, era el Hijo de Dios. Y aquí quiero detenerme tantito, amados. ¿Quién es? Llevamos 22 capítulos hasta aquí leyendo la vida de Jesús. Yo les he pedido, cuando me ha tocado estar aquí, escríbanlo. Escriban quién es Jesús para ti. Escribe, por favor, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? No te lo quieras aprender de memoria, porque no tenemos el hábito de memorizar. Y por lo tanto, tampoco tenemos el sistema para grabarnos todo. Y algunos por la edad ya ni las neuronas necesarias. Pero no voy a decir nombres para que nadie se sienta. Pero si ves algunos con el cabello cano, son los que deberían escribirlo. No voltees a ver a nadie. ¿Quién es? ¿Quién es? Es muy fácil ver quién es quién en tu vida. De veras. En el trabajo es probable que alguien te hable feo. ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Te lo pedí para ahorita, no para mañana.
Eso está mal hecho, vuélvelo a hacer. ¿Quién es? El jefe. O probablemente eres tú la jefa, el jefe. ¿Me explico? Porque regularmente los jefes dan órdenes. Dan órdenes. ¿Y sabes qué hacemos cuando un jefe da orden? Es muy fácil saber quién es quién en tu vida. Cuando te para un policía, ¿verdad? Porque algo hiciste, no te bajas a decirle de cosas, te bajas a ver cómo arreglamos esto. Póngame la multa, en fin, no sé, si te vas a llevar el carro, llévatelo. O ya de plano, soy poblano, ¿no? Pero es bien fácil saber. Si llegas a tu casa, tú que estés, aunque estés casado, ¿no? Y tu mamá te dice o tu papá te dice algo, es más fácil ver quién es el papá y quién es el hijo. Pero cuando hablamos de tu relación con Cristo, mucha gente sabe cosas de Jesús, como por ejemplo que Jesús nos enseñó a orar. ¿Se acuerdan cómo es la oración que Él nos puso como un modelo? Primero dice, hasta ahí. Pero un día sucede algo que está dentro de la voluntad de Dios y no te gusta. ¿De qué te sirve saber que su voluntad es agradable y perfecta si el día que algo te sucede y no te gusta, te pones a pelearte con Dios? O te enojas. Te enojas, ¿no? Y no está en la Biblia, pero el que se enoja pierde, ¿eh? Y más si te avientas un tiro con Dios, nunca ganas, cuate. Nunca vas a ganar. Pero te enojas. Ay, es que, no sé, ¿por qué se murió mi mamá, mi papá? ¿Por qué? Oramos porque lo sanara, si no nos hiciste caso. Si usted sabe que la voluntad de Dios es perfecta, ¿para qué discute? Pero el punto es, ¿quién es entonces en tu vida? Porque, por ejemplo, yo veo a muchos hijos, y no solo los de ahora, no es solo esta generación, hijos de nuestra edad, que nuestros papás dicen algo y discutimos con ellos. Y aquel principio o mandamiento de honra a tu padre y a tu madre desapareció, Porque en el momento que discutas te quieres poner al mismo nivel. Lo cual, por cierto, es el pecado de Satanás. Querer ponerse en el lugar, mismo nivel que Dios. ¿Cuál sería la diferencia entre él y tú? ¿Y yo? ¿Quién es Jesús? No se trata de tener un conocimiento bíblico bueno. En las clases yo les digo, ¿te acuerdas, Dani? Que sea bíblicamente correcto. Porque yo te puedo preguntar y tú me puedes dar una respuesta bíblica. Es decir, citas un versículo de la Biblia. Y ni modo que te diga yo que estás mal. Pero a la hora de que tomas decisiones, ahí es donde se ve lo que realmente está en tú. Porque de la abundancia de él, háblala. Y el hombre del buen tesoro de él, saca cosas buenas o malas. Te puedes saber la Biblia, pero a la hora de abrir la boca, ¿qué sale? ¿Qué sale? A veces le digo a la gente, deja de estarte quejando. ¿Qué les digo? Dile al que está a tu lado, eso lo dice el pastor. Y dile, ¿qué digo? No se lo dijeron entre ustedes, yo lo dije. Pero es que esto es una estimación personal, ojo, no estoy diciendo que así sea. Yo creo que la mitad de las cosas que hablamos en la vida son cosas con las que no estamos de acuerdo. En otras palabras, quejas. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no le ven el lado bueno?
Pastor, ¿cuál lado bueno? A ver, en mi opinión. Dice Jesús, dice el Señor, en su palabra está escrito, que a los que amamos a Dios, díselo al completo al que está a tu lado, los que amamos a Dios, todos díselo. Ahora pregunto, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Me dijeron que tengo cáncer, ¿cuáles cosas? Me quedé sin trabajo, ¿cuáles cosas? Me quedé pelón, ¿cuáles cosas? ¿De qué te quejas? Dice el Señor en su palabra, yo solo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Y yo digo, oye, si algo pasa, me guste o no, pero yo sé que viene de Dios y es bueno, ¿por qué me quejo? Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús. Todas. Y no estoy siendo positivo por ser del, que era club de los optimistas, ¿no? Así carita feliz. Yeah, no. Estoy siendo una persona que quiere poner su fe en Dios. Punto. Pero no te estás dando cuenta, Eliud, que sí. Pero yo sé que Dios es fiel. Dios no miente. Dios no ha perdido el control. ¿De qué te quejas? Dependiendo quién sea Jesús para ti, así te vas a relacionar con Él. Pone la siguiente diapositiva, hijo, por favor. Para el profeta Isaías se lo dijo en estas palabras, un niño nos es nacido, el principado sobre sus hombros. Y llamará su nombre, perdón por haber tirado eso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Uso este verso solo para decirte, ¿y tú te atreverías a escribir algo como esto que el profeta dijo? Pero tal vez más práctico. Ponme la siguiente, por favor, diapositiva. Te lo pongo así. En el Evangelio según San Lucas, ahí no les estorbo, ¿está bien? Bien. En el Evangelio según San Lucas, la gente que tuvo en algún momento un contacto con él, pudo conocerlo como el maestro. Si eras uno de los discípulos, él era tu maestro. O si estabas enfermo, en el capítulo 4 dice, sanó a muchos enfermos y liberó a muchos. Entonces, podrías conocerlo como el Dios que sana o el Dios que libera. Pero esas personas que fueron liberados, sea de opresión demoníaca o sea de posesión demoníaca, esa gente sí podía decir, es que es cierto, este Señor tiene la autoridad y el poder para sacar a los demonios. No era un conocimiento aquí, era una experiencia en la vida. También había gente, los discípulos, por ejemplo, lo vieron calmar las aguas y la tormenta, ¿sí se acuerdan? ¿No? Ahora, si tú estuvieses en la barca y los vientos están canijos y la barca, y el agua se está, ¿cómo se dice? Embravecida, ¿no? El mar está embravecido y tú estás en la barca y estás viendo que el agua entra por aquí y el agua entra por acá y el agua cae por acá también. Y como buen pescador dirías, nos vamos a hundir. Ya, esto ya se acabó. Nos vamos a morir, punto, se acabó, ya, ¿no? Pero tú ves, ojo, tú ves, a ti te toca estar ahí, tú eres testigo de que Jesús se levanta y le dice a los vientos, calma, y se detienen. Y las aguas del mar se detienen. A lo mejor tú no sabes nada del Antiguo Testamento. A lo mejor tú nunca has escuchado que se cumplieron 300 profecías, 350 dicen otros, en la vida de Jesús. A lo mejor tú no te sabes los 603 mandamientos de la ley de Moisés. A lo mejor un montón de cosas. Pero nadie te va a poder convencer que Jesús no detiene los vientos. ¿Sí me explico? Pregunto, ¿sí me explico?
porque tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí. El paralítico que estaba ahí esperando en el estanque de Betesda, que alguien lo ayudara a meterse al agua después de que el ángel había removido las aguas, llega Jesús y lo sana. ¿Quién lo va a convencer de lo contrario? ¿Quién? Como el ciego aquel que decía, pues yo no sé quién es, yo lo único que sé es que a mí me sanó. Punto. Eso es tener una relación con Jesús. Dependiendo quién sea para ti, así estarás relacionándote. También dice, es el que envía a sus discípulos. Se pasaron 3 años con él, pero cuando él vieron, oyeron, obedecieron, hicieron, en fin, todo lo que ellos vivieron con Jesús. Pero cuando les dijo, ahora vayan ustedes, cuando llegó ese momento, fueron. Pero ya habían sido equipados y entrenados. En otras palabras, ellos sabían quién los había enviado. Y si Él envía, Él respalda. Si Él envía, se hacen las cosas. También dice, en este capítulo, habla acerca del futuro, ¿verdad? Cuando le habla a las mujeres y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos. Vienen tiempos más difíciles. También era el maestro que podía hablar de las cosas del futuro. Y por último, de lo que yo escribí, no de lo que se puede decir de Jesús, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pásame la que sigue tantito. Jesús cumplió en su vida, en su ministerio, en su arresto, en su juicio, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, más de 300 profecías mesiánicas. Pero lo importante es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Dije hace rato, Isaías escribió algunas cosas, ¿verdad? Príncipe de paz, Padre eterno. Si tú tuvieras que escribir hoy, mírame tantito, por favor. ¿Qué pondrías? ¿Cuál es tu experiencia con Jesús? ¿Cuál? Obviamente no estoy preguntando para que me contesten, ¿verdad? Para que Esther no me conteste. Estoy preguntando para que lo pienses. ¿Realmente es el Señor de tu vida? Porque si lo es, entonces, mírame también tantito. Lo que Él ordene, eso se hace. Lo que Él diga, eso es cierto. Lo que Él nos llegara pues a pedir, exactamente ahí tendríamos que estar haciendo. Si Él es tu maestro, entonces lo que Él diga y enseñe, se aprende, se cree, se vive. Pero por ejemplo en este punto, nos han enseñado a tener un pensamiento crítico. ¿Un qué? Y entonces alguien nos dice algo, pero tú tienes que. Y le das vuelta en tu cabeza y al final dices, bueno, sí, pero. Y yo te digo que cada vez que a una enseñanza de Jesús, que a una enseñanza de la palabra de Dios, le pones un pero, ya no es enseñanza de Dios. Ya es tu opinión. Y puede ser buena, puede no serlo, pero que te quede bien claro. Jesús no es tu Señor, Dios no es tu Dios y su palabra no es de Él, para ti. ¿Por qué los cristianos tenemos o vivimos una vida tan complicada? A mí ¿se acuerdan que decía yo hace rato de 100 cosas que la gente dice, la mitad son quejas? ¿Sí se acuerdan? Miren, les voy a poner otro ejemplo. En algunas reuniones de pastores y a veces en la iglesia, la gente dice, qué difícil es ser cristiano, hermano. La vida cristiana es bien difícil. Y Jesús dijo, si estás cargado y trabajado, vengan a mí.
Lo voy a poner como me acuerdo de la versión 60. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Esa es la parte que me encanta. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cómo es el yugo? ¿Y la carga? Entonces, ¿cómo es la vida cristiana? Entonces, ¿por qué andan diciendo que es difícil? ¿A quién le crees? ¿A quién? ¿Sí me explico de este lado? Pero oímos predicaciones de gente que te dice, es que yo sé que tú sufres porque eres cristiano. Y yo te voy a decir, sufres por incrédulo. Punto. Sufres porque eres un cristiano mediocre. Quiere decir que medio crees, pero medio no crees. ¿Sí me explico? Ay, hermano, es que desde que soy cristiano me va más mal. Gloria a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a... Porque además también dice Pablo a la iglesia de Corinto, sí hay pruebas, de veras que hay pruebas, pero quiero que sepan esto, Dios, juntamente con cada prueba, ha puesto también, porque Él sabe hasta dónde puedes aguantar. Y como sabe hasta dónde, juntamente con la prueba, ha puesto entonces, ¿por qué no te emocionas? Te están probando de lo alto. Y tu fe va a ser hallada como el oro purificado por el fuego. No hay ningún amén, gloria a Dios. ¿Quién es Jesús entonces? ¿De qué te sirve estar aquí en una iglesia? Y tal vez, esta última diapositiva, esta no es, la que sigue. Y tal vez son cosas tan sencillas como a lo mejor nunca has hecho una oración donde tú le entregas tu vida a Jesús. A lo mejor simplemente llegaste a una iglesia, te has sentido amado, te has sentido bendecido, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que se enseña? Ha habido bendición en tu vida, pero nunca has tomado la decisión de decir con tu propia boca, Señor, yo te entrego mi vida. O, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Porque te voy a decir algo. Nadie va al médico si piensa que está sano. Es más aún. Nadie va al dentista si no le duelen los dientes. Punto. A lo mejor sí hay alguna por ahí muy disciplinado, ¿no? Pero déjenme decirlo así para que suene impactante. Nadie va al dentista por gusto. Ay, señor dentista, vine a verlo porque pues quería saludarle, tiene un año que no lo veo. No. Nadie. Pero si tú no reconoces que hay pecado en tu vida, y el pecado solo puede ser quitado de tu vida por la sangre de Jesús que se vertió en la cruz, por la muerte de Jesús en tu lugar. Si tú no oras entregando tu vida y pidiendo perdón por tus pecados, tú no eres cristiano. Y quién sabe, tal vez un día, si hubiésemos estado ahí, terminaríamos gritando, crucifíquenlo. Mátenlo. Porque dependiendo quién sea Jesús en tu vida, así te relacionarás con Él. No sé si cada día cuando te levantas, tú has orado y ya le has dicho, Señor, hágase tu voluntad en mí. A ver, dígalo después de mí. ¿Qué tendríamos que decir? Otra vez. Una última vez. Pero si su voluntad hoy es que te quedes sin casa. Ay, ¿cómo va a ser su voluntad? Mira, el trato de Dios es de una manera personal. Yo les he compartido que el nuevo pacto implica una relación entre todos nosotros y Dios, pero también una relación entre tú y Dios.
Y si por amor a ti te necesita hacer pasar por ciertas circunstancias, algunas tal vez no te gusten, ¿verdad? Ese es el trato de Dios, que es específico, pero es bueno para ti. Y a lo mejor se lo comentas a otro y otro te dice, no sé, me quedé sin casa, y otro te va a decir, pues dale gracias a Dios, gloria, aleluya. Yo te diría, si te quedas sin casa, dale gloria a Dios, porque entonces el día que Jesús venga, no vas a estar preocupado por la casa, ¿eh? Ay, Señor, todavía ni la acabo de pagar, le debo 20 años al Infonavit, la acabo de impermeabilizar, Señor. No sé qué otra cosa le haga a las casas, ¿verdad? Pero Señor, acabo de poner la cisterna porque ya ves que no hay agua. Qué gacho sería que Dios te diga, ay, no, perdona, mi hijo, quédate a la gran tribulación, pero ten agua. Sí me voy explicando. ¿Has orado en serio cada día, Señor, hágase tu voluntad en mí? ¿O estás decidiendo a cada momento, creer en Él, confiar en Él y obedecerle? No es regaño, familia, pero los oigo, a veces me oigo y digo, caray. De repente nos brota el querer arreglar nosotros las cosas, el que nosotros podemos solucionar las cosas. Y entonces te das cuenta qué frágil, qué pequeña es tu humanidad. Pero mientras ya metiste las patas, ya te fuiste. Como me dice Betty, te derrapaste. Y me hace la S como de 10 kilómetros. ¿Quién es Jesús? ¿De qué te sirve? ¿De qué te ha servido? ¿Para qué te puede servir estar escuchando estos estudios, estas predicaciones, estas palabras? No es para hacerte más sabio en el sentido de conocimiento teórico. Qué bueno que lo tengas. Claro que es bueno. Seguramente en algún momento de tu vida o en muchos te va a servir. Pero entendido, solo el que lo vive. Solo al que ya le cayó el 20, ¿para qué es esto? ¿Para qué? No hay ninguna situación en tu vida que esté fuera de la mano de Dios. No hay ningún momento en tu salud, en toda tu vida, que esté fuera del propósito de Dios. No hay ninguna circunstancia económica o material que no esté dentro de la voluntad de Dios para ti como algo agradable y perfecto. ¿Quién es Jesús? Ahora, la última parte, y aquí termino. Si ya oraste y entregaste tu vida, si has pedido perdón por tus pecados, y si fuera necesario hacerlo cada vez, no sé, por ejemplo, cada vez que tomamos la cena, nos decía hace 8 días Jonás, ¿verdad? Examinémonos a nosotros mismos, pongámonos a cuentas con Dios. Está bien, pidamos perdón por el pecado, pero también oremos que se haga su voluntad en nosotros, creamos, confiemos y obedezcamos. Si todo esto ya lo has hecho, pregunto, o hay dos cosas que no son para preguntar, son ordenanzas. ¿Ya te bautizaste? Como nuevo creyente, como quien ya hizo estas cosas, como una persona consciente que ha decidido de mutuo propio darle su vida a Jesús. ¿Ya te bautizaste? Porque probablemente a ti como a mí me bautizaron de bebé. Está bien, pero tuvo que llegar un momento en mi vida donde yo tomé la decisión de bautizarme en el nombre de Jesús por obediencia, por fe. Primero por fe, después por obediencia. ¿Y tú? Y 2, congregarte. Congregarte no es una opción. ¿Qué dije? Mira, dependiendo quién sea para ti Jesús, te vas a congregar o no. ¿Sí me explico? Dependiendo quién sea. Si Jesús solo es una
buena onda en tu vida, ¿no? Está bien, o sea, soy cristiano. Eso es, ¿cómo te digo? Es very good, very nice, ¿no? O sea, Jesús es la onda ahorita. Pues. Pero resulta que hoy van a jugar los Vaqueros de Dallas contra los Acereros de Pittsburgh. Y entonces la gente dice, no voy, pues, porque hoy Dallas va a paliar a Pittsburgh. No oí ningún amén. Está bien, ya entendí. Fue un mal ejemplo. Pero resulta que juegan ellos, los Patriotas contra, pues, el que sea, me da igual, contra los Santos, ¿no? América Chivas, en 8 días. Y no viene la gente. Y entonces yo digo, entonces tu Dios no es Jesús. O las Chivas, o el otro, ¿cómo se llama? Lo que dije, los Vaqueros, o tu casa, o tu carro, o la ropa, o la comida, o tal vez tú mismo, estoy muy cansado y no voy. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? A los greñudos y a los pelones les quedó claro. Gracias. Congregarse no es una opción, familia. No me hacen un favor a mí. No le hacen un favor a la congregación. Y te lo digo de todo corazón, ni siquiera es tu dinero, de veras. El que se pierde la bendición y se pierde en el camino, eres tú. Eres tú. Y un día regresan y me dicen, pastor, todo me ha salido mal. Y yo, dentro de mí, digo, qué bueno, lero. La verdad. Porque el que esté terco, solo aprende a palazos. Voltea y dile al que está a tu lado, ¿estará hablando de mí, maestro? ¿Seré yo, maestro? Claro, te voy a dar una palabra para animarte, para que vengas a Cristo, para que en serio tu vida tenga una relación íntima con Jesús, ¿no? Pero es como el papá. ¿Cuántos de aquí son papás? Sobre todo papás varones, hombres, machos, como dicen, alfa, macho alfa, lomo plateado, y le dices al hijo, no metas el dedo ahí en el contacto. ¿Y el hijo qué hace? Mete la cuchara. ¿Y qué le decimos los papás varones? Para que aprenda. Y si es varón, para que se haga hombrecito. Se lo dije. Claro, la mamá dice, ¡ay, mi niño! ¡Déjalo! Entonces, cuando tú eres terco y no haces lo que Dios dice, ¿qué te tenemos que decir? Digan las mujeres. Eso. Háganlo, digan lo que dijo Esther. ¿Sí quedó claro a los varones? Algunos ya hasta me están viendo gacho. Pero también las mujeres, ¿no? Con eso de que les dicen, tú eres la reina de la casa, ¿sabes a quién sacan primero de la casa? A Jesús. ¿Verdad? Porque si Jesús no es el rey, aquí no hay dos. Aquí no manda la mujer. Aquí manda Jesús. Y una mujer que le habla mal al marido, no es cristiana. Punto. Porque una mujer cristiana ama al marido como su prójimo que es. Y hay una palabra bien tremenda, honra. Ahora los maridos digan, te lo dije. Dígalo en latín conmigo, Pox Dei. No, para que se luzcan los varones. Pero ya,
¿Mande usted? Nada más por hoy. Pero ya en serio, dependiendo de quién sea Jesús para ti, así te relacionas con Él y así nos relacionamos, familia. Y así nos relacionamos. Isaías lo escribió de esa manera, ¿verdad? Yo te sugiero, esta semana, escribe, medítalo, ora. Pero hoy, ahorita, si tú nunca has hecho una oración que diga, Dios, yo te entrego mi vida. Dios, te pido perdón por mis pecados. Y Dios, que se haga tu voluntad en mí. Si nunca lo has hecho, cierra tus ojos. Porque es un día donde Dios está esperando que tú lo hagas con tu corazón y lo manifiestes con tu boca. Y dice Pablo a la iglesia de Romanos, que si creyeres en tu corazón y confesares que con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Por eso es mi insistencia. Cierra tus ojos. No me estés mirando ahora. Que si creyeres en tu corazón, pero lo dices con tu boca, no ores en voz baja. Tienes que decirlo con tu boca. Que Jesús es el Señor de tu vida. Entonces, y solo entonces, serás salvo. Y tal vez tú me digas o estés orando, yo ya lo hice. Entonces viene la segunda parte. Hay que orar, hágase tu voluntad, Señor, tu voluntad en mí. Creerle, confiar y obedecer. Me voy a callar unos minutos para que tú ores. Pero hoy puede ser el día que Dios vea que hay una diferencia en tu vida. Pide perdón por tus pecados. Gracias, Dios, porque todo un año llevamos queriendo conocer a tu Hijo Jesús íntimamente. Tener una relación íntima. No solo saber de una manera teórica quién es Jesús, lo que dijo y lo que hizo. Queremos saberlo para que eso impacte mi vida, mi fe, la vida de tu iglesia, su fe. Para que no sigamos siendo como las olas del mar que son movidas por los vientos y a veces suben y a veces bajan. Para que tengamos, Señor, en esta fe y confianza en Jesús, en este obedecerle cada día, un crecer en fe y en gracia que nos haga irnos pareciendo más a Jesús, al que llamamos Señor y Salvador. Yo oro por tu iglesia, yo pido, yo intercedo porque mis hermanos también, al escuchar estas predicaciones, sean, Señor, llevados a la fe y al crecimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dirían amén? Amén. De todo corazón, amén. Que el Señor les bendiga.